¿Qué tal? Buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este miércoles. El día de hoy preparamos este webinar titulado ¿Cómo conducir investigaciones forenses digitales?, que tiene una agenda bien interesante. En la primera parte de esta sesión vamos a hablar sobre qué es una investigación forense digital, cuál es su importancia, cuáles son los retos que nos encontramos al conducirla. Y para este efecto, el maestro Oscar Lira, quien es nuestro director de servicios forenses dentro de Cybolt, nos dará esta plática. Y en una segunda parte de la sesión vamos a ver un caso práctico utilizando una herramienta muy especializada, muy de nicho, para abordar este tipo de investigaciones en entornos empresariales cuando se tienen diferentes dispositivos de cómputo en diferentes ubicaciones, ¿no? Entonces, el enfoque es poder brindar este marco teórico de referencia y después aterrizarlo en un caso práctico. Al final de la sesión, vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas para que si tienen alguna que haya surgido en el camino, nos hagan saber y con mucho gusto la intención es poder abordarlas. Les agradecemos nuevamente su asistencia y sin más, le cedo el micrófono al maestro Oscar Lira. Muchas gracias a todos. Gracias, Oscar. Al contrario, Mina, muchas gracias a ti. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Muchas gracias aquí por desmañanarse un poquito. Les prometemos que vamos a hacer muy interesante la plática con la finalidad de que valga la pena. Déjenme compartir mi pantalla. ¿Me pueden decir si ya le están viendo, por favor? Nada más para confirmar. Sí. Sí, correcto. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar precisamente de estos retos que significan y el por qué y para qué sirve una investigación forense. Desafortunadamente, bueno, ya en prácticamente 20 años de experiencia manejando este tipo de temas, primero en la Coordinación General de Servicios Periciales, antes perteneciente a la PGR, hoy perteneciente a la Fiscalía General de la República, ya desde hace poco más de 4 años y medio, como parte hoy día ya de Cybolt, ¿no? En donde, bueno, desafortunadamente cuando las empresas tienen un incidente, la problemática, a la constante problemática a la que nos enfrentamos siempre es que no tenemos políticas adecuadas, no sabemos qué hacer, la gente de seguridad no tiene la más remota idea de cuáles son los procedimientos criminalísticos, en este caso para la identificación, fijación, preservación e incluso aplicación de cadena de custodia. Y yo sé que muchos de ustedes, quizá muchos técnicos, quizás muchos abogados en este momento se estarán preguntando de qué diablos está hablando este personaje, ¿no? Yo no sé qué es eso, yo no lo tengo que hacer. Esas son cosas que yo veo en CSI, en mentes criminales, ¿no? Y por lo tanto, según yo, eso le corresponde a la policía cibernética, Dios nos agarre confesados, o le corresponde a las fiscalías, ¿no? Bueno, sí, la realidad es que esto en teoría le debería corresponder, de acuerdo a la Constitución, quien es el responsable de llevar a cabo una investigación de cualquier tipo, del tipo penal, es el agente del Ministerio Público, no las policías, ¿no? Esta es la primera aclaración que hago e inicio con este tema. ¿Por qué? Porque las policías, ¿no? En este caso, tanto las policías que no pertenecen a la Fiscalía, que pertenecen a las Secretarías de Seguridad, tanto federales, como es el caso de la Guardia Nacional, como de Estado, ¿no? Como son las estatales, no pertenecen a la Fiscalía de forma directa, no tienen atribuciones de investigación. Ahí es donde están insertas lo que pretenden ser las policías cibernéticas, pero como no pertenecen a las fiscalías, entonces no tienen posibilidad de hacer una investigación, si no es que son habilitados como auxiliares del Ministerio Público. Y por otro lado tenemos a los agentes ministeriales, policías ministeriales, ¿no? Como quiera que se llamen, los cuales sí pertenecen a las fiscalías y son auxiliares del Ministerio Público. Pero volvemos a lo mismo, son auxiliares. Y también tenemos a los peritos, quienes deberían de ser los personajes que deberían de auxiliar en estos temas técnicos, porque así lo señala la ley, ¿no? La ley es muy clara en relación a lo que deben de hacer los peritos, siempre que se requieran conocimientos especiales para dar solución a un tema, se requerirá de peritos, no dice policías, no dice metiches, no dice nadie más, dice peritos. Pero bueno,
Eso es hasta que llegamos al Ministerio Público. Desafortunadamente, de aquí a que nos damos cuenta que queremos hacer una denuncia, si es que nos damos cuenta que queremos hacer una denuncia, pues ya es demasiado tarde, ya nuestros sistemas cambiaron, ya la información, cuando estamos hablando de temas de tecnologías de información, la información se pierde. Al final del día se sobrescribe, las bitácoras se sobrescriben, y entonces si vamos a esperar, especialmente en estos tiempos de pandemia, que llegue el Ministerio Público con los peritos y o con los policías correspondientes, pues ya pasaron, no sé si 2 o 3 semanas o 2 o 3 años, ¿no? Aunque les parezca exagerado. Cuando hablamos de tecnologías de información, entonces no podemos esperar. Tenemos que agregar a nuestros procesos, a nuestros protocolos, ¿no? De continuidad del negocio y restablecimiento del negocio, la identificación, fijación y preservación. Si ustedes creen que estoy exagerando, de ninguna manera. Esto ya está contemplado inclusive en iniciativas como el NIS, ¿no? El NIS precisamente relacionado con las conductas cibercriminales. A mí no me gusta el término ciber, ¿no? Evidentemente lo uso en el título de mi libro, porque si le pongo el título completo no cabe en la portada, ¿no? En donde estamos hablando realmente de conductas delictivas cometidas a través de tecnologías de la información. Oye, ¿qué es eso? Pues es ransomware, ¿no? Es phishing, es spoofing y todo lo que termine en ING. No es cierto. Ese es el primer pecado que cometemos los técnicos. Yo soy ingeniero en comunicaciones electrónicas, maestro en tecnologías de información, licenciado en Derecho y maestro en Derecho Penal, para aquellos que no me conocen, ¿no? Entonces, en este caso, desafortunadamente, los ingenieros tenemos la mala costumbre de utilizar estos términos que muchos ingenieros que conozco ni siquiera saben qué significan. Cuando le pregunto a mis alumnos, a ver, dame una definición de phishing, no me la saben dar. Cuando les digo, dame una definición de ransomware, en el mejor de los casos me dicen, es que es secuestro de la información, por el amor de Dios. Eso no podemos hablar en ese lenguaje, porque si vamos a llegar con un jurídico, ¿no? Aquí no estamos hablando necesariamente de que los casos se van a resolver a través de un ministerio público. Estamos hablando de que los casos se pueden resolver a nivel administrativo. ¿A qué me refiero? Que identificamos que un empleado de la empresa está robando información o nos cometió un fraude precisamente aprovechándose de los sistemas informáticos que tenemos. Y entonces no necesariamente vamos a tomar la decisión de meterlo a la cárcel, pero sí queremos correrlo y sobre todo no queremos liquidar, lo que quiere decir no le queremos pagar su liquidación. Esto es, queremos que nos firmen la renuncia. Entonces, en el primer caso, ¿no? En donde no tenemos políticas adecuadas, no tenemos procedimientos adecuados, el de sistemas, que tiene una herramientita X con la cual se da cuenta que este personaje está robando su información o está eliminando información, literalmente lo acusa, ¿no? Para ganarse puntos con su jefe. El jefe, ¿no? Calenturiento, corre al empleado y acto seguido el empleado se va a ir a conciliación de arbitraje, nos va a demandar, va a ganar, le vamos a tener que pedir perdón en el peor de los casos, va a denunciar por intervención de comunicaciones, va a intentar meter a la cárcel al de seguridad, ¿no? Y la sanción por intervención de comunicaciones es de 6 a 12 años de prisión, porque no tenemos políticas adecuadas en la cual tenemos una política firmada en donde podemos auditar toda la información y dispositivos que están en nuestra infraestructura, y entonces esto se vuelve un completo dolor de cabeza. Y entonces eso que no queríamos como empresa, que era perder prestigio, mantener la continuidad y tener nuestra empresa de 10, pues de repente nos damos cuenta que estamos en un verdadero problema. A eso nos enfrentamos todos los días, pero aún cuando queremos presentar esto de alguna manera con el Ministerio Público, y entonces la empresa lo que quiere es, independientemente de la reparación del daño y recuperar su dinero, sancionar al empleado. Y resulta que cuando queremos presentar estas posibles evidencias, como dicen las películas y los programas de televisión, que en realidad desde el punto de vista jurídico son datos de prueba, ¿no? Pues resulta que ni siquiera lo sabemos preservar, ¿no? Y entonces ahí viene la madre de todos los vicios. ¿Por qué? Porque no tenemos un entendimiento, no hay una correcta comunicación entre la gente técnica y la gente jurídica. Para mí, la autoridad, ¿no? Y esto es lo que hemos venido enseñando ya durante muchísimos años, ¿no? El hecho de que las empresas aprendan precisamente cómo responder ante estas actividades, como lo señalo, hoy ya está contemplado en el NIS, no de manera clara, sin embargo, en uno de sus procesos precisamente se establece
los procedimientos de identificación, fijación y preservación de posible evidencia digital. Esto toma la mayor trascendencia, como les comento, especialmente cuando hablamos de tecnologías de la información, porque la información se pierde. Entonces, si yo no sé cómo analizar y no estoy interesado en esos temas, bueno, por lo menos tengo que tener la capacidad de preservar esos posibles datos, esa posible evidencia que me permita, por un lado, identificar qué fue lo que pasó y, por el otro lado, identificar al posible responsable. Si ustedes creen que estoy hablando de barbaridades, bueno, déjenme decirles que desde el 2010 tenemos la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares desde el 2010, que nos obliga a tener un sistema de gestión orientado a tecnologías de información e inclusive nos obliga a hacer análisis de brecha. Déjenme decirles que esa ley, nada más ni nada menos, este año está cumpliendo ya 11 años de haberse publicado y 10 años de haberse publicado el reglamento, en donde esta ley habla precisamente de tener un documento de seguridad, el cual se compone de políticas de seguridad técnicas, de políticas de seguridad administrativas y de políticas de seguridad físicas. Todos los incidentes, fíjense lo que les voy a decir, es gravísimo y hagan una reflexión hacia adentro de ustedes. En 20 años, yo solía decir, por respeto, que el 95% de las empresas no tenían políticas de seguridad adecuadas al momento de tener un incidente. Déjenme decirles que en 20 años, yo no, ni en PGR, ni en lo particular hoy día con Cyborg, hemos enfrentado un problema donde la empresa tenga políticas adecuadas. Sí tiene políticas de seguridad, ¿no? Muy bonitas, ¿no? Están muy bien escritas, pero escritas, digo, en colorcitos, en rojito, con verde, ¿no? Pero que sirvan, que se ajusten a las necesidades y a la problemática de la empresa de ninguna manera. Porque cuando llegamos nosotros y preguntamos, a ver, ¿tienes políticas para saber cuál es tu infraestructura? ¿Cuáles son los permisos? ¿Cuáles son las responsabilidades relacionadas con usuarios y contraseñas? No lo hay. Entonces, cuando identificamos, a ver, déjame ver las grabaciones de los biométricos, pues sí, pero es que déjame decirte que los DVRs graban una semana, ¿no? Y el incidente fue hace 2, entonces como lo graban una semana, pues ya no tengo cómo identificar a través de un video al responsable. Y a eso nos enfrentamos todos los días, ¿no? Y entonces esa es la gran problemática, ese es el gran reto y sobre todo, ¿para qué nos sirve precisamente? Pues evidentemente nos sirve para que las empresas puedan recuperar su dinero, que hoy es un tema que está cobrando relevancia, y por otro lado las empresas también están interesadas en sancionar al responsable. Y esto no va a suceder si yo me voy a esperar a levantar una denuncia a ver cuándo, ¿no? Desafortunadamente, como les platicamos, esto no es algo que se enseñe ni en las facultades de Derecho ni en las facultades de Ingeniería. Entonces, como están viendo ahí en la diapositiva, ¿no? Evidentemente, nosotros para que podamos coordinar estas condiciones tenemos que conocer los alcances y limitantes que tenemos de acuerdo a la ley, tenemos que tener una metodología de investigación y en muchos casos internacionales, como pudiera ser el caso del ransomware, que al final del día es una extorsión. Ojo, el ransomware, desde el punto de vista penal, de acuerdo al Código Penal Federal de nuestro país, es un acceso no autorizado, es una alteración de información, es eliminación de información, y evidentemente la nota donde me piden dinero a cambio de desencriptar mi información es una extorsión. Esto, nada más por estos delitos que les estoy mencionando, ¿no? A los querubines les podríamos dar más de 20 años de prisión. Nadie ha levantado una denuncia, ¿no? Y así tenemos casos como el que sucedió con Pemex el año pasado, en donde fue ransomware, y como fue ransomware, es un ciberataque a través del ciberespacio que quién sabe cómo se ciberinvestiga. Y ahí está la madre de todos los vicios, ¿no? Cuando en realidad estamos hablando de conductas perfectamente identificables, ¿no? Lo que sucede en el Banco de México, el ataque SPEI, el ataque a los cajeros automáticos, el titular de aquella época, que qué bueno que lo quitaron, ¿no? Porque es vergonzoso que un titular te diga, es que fue un ciberataque, ¿no? Y volvemos a lo mismo, nadie supo cómo investigar, la policía se abre la camisa de SP, de SPC, ¿no? Superpolicía Cibernética, hace una investigación que como no está bajo la tutela del Ministerio Público, cuando quieren presentar pruebas, todo es ilícito y como todo es ilícito, todos salen libres. Entonces, el hecho de que nosotros no identifiquemos conductas
tipificadas en nuestros distintos códigos penales hace un problema. Lo primero que tenemos que identificar es cuál es el delito y lo segundo que tenemos que identificar es cuáles son los medios de prueba, en este caso los datos o la evidencia digital, que me va a poder precisamente ayudar a demostrar que estamos hablando, en el caso básicamente de las empresas, de fraude, de extorsión, ¿no? Y en el caso de problemas más graves ya como la trata de personas, la pornografía de menores de edad, entre otras condiciones delictivas. Así pues, podemos identificar que la informática forense o la forense digital, o como yo lo llamo, la criminalística orientada a tecnologías de la información, se divide en 4 grandes aristas, ¿no? La primera y la más importante de la que vamos a hablar el día de hoy, a continuación, Aníbal, ¿no? Les va a presentar un caso interesante relacionado con estos temas, en donde teníamos la idea, ¿no? En donde la participación forense era la solución de problemas del pasado, ¿no? Hoy día no, hoy día las herramientas me permiten identificar un incidente en tiempo real y hacer preservación de datos en tiempo real. Y eso es maravilloso porque no tenemos que esperar ni siquiera una semana para asegurarnos de que no se va a perder la información. No quiero decir que en un día vamos a tener resultados. Pero no importa, si yo lo preservo a través de una herramienta, y si es una herramienta forense, qué mejor, ¿no? La cual me va a dar elementos para poder garantizar la integridad en cuanto a la obtención de esa muestra que me va a permitir demostrar qué fue lo que sucedió y quién fue el responsable, ¿no? Es precisamente el tráfico en una infraestructura en tiempo real, ¿no? A través de las distintas bitácoras, a través de los distintos elementos o sensores que podamos tener en los equipos de cómputo. El otro es, evidentemente, yo puedo localizar en vivo, esto es, ¿cuál es el beneficio que tenemos a través de este tipo de sistemas? Que yo puedo tener una empresa, ¿no? Desde pequeñita con 10 equipos de cómputo hasta muy grande, ¿no? Con 2.500, 5.000, 10.000 o más equipos de cómputo, ¿no? Le vamos a hacer un análisis forense a todos, maravilloso, ¿no? Económicamente para la empresa va a ser una maravilla, pero los estamos robando, ¿no? Porque en realidad no tienen el problema en los 2.000 o los 5.000 equipos de cómputo, lo van a tener en 10, 5, 10, 15, 20. Y entonces, por supuesto que es más eficiente poder identificar esos 20, 15 o 20 equipos en tiempo real y después de ahí proceder con el tratamiento de evidencia digital tradicional, que es el análisis forense, en donde se generan imágenes forenses, que es una imagen forense, es una copia de todos los unos y todos los ceros de la superficie de un disco duro, con la finalidad de que al momento que llevemos a cabo su procesamiento, podamos recuperar información eliminada, sobrescrita, y también que podamos hacer el análisis de básicamente todos los registros o los logs del sistema operativo para poder identificar el incidente. Después tenemos lo relacionado con los dispositivos móviles. El día de hoy cobra la mayor relevancia. ¿Por qué? Porque especialmente ante la pandemia, pues evidentemente los trabajadores, las personas se están conectando vía remota a las infraestructuras de sus empresas. Entonces, muchas veces, ¿no? La mayoría de las veces, yo quisiera decir que no, pero la mayoría de las veces lo están haciendo desde sus equipos de cómputo, desde sus teléfonos celulares o de sus tabletas. Eso pone en un riesgo altísimo a las empresas. ¿Por qué? Porque ese teléfono celular, esa tableta o esa computadora de la casa, la cual es compartida con la familia, para que hagan las tareas, para que hagan sus trabajos, para todo, ¿no? Entonces resulta que, pues, la posibilidad de que un clic no malintencionado, simple y sencillamente de lo que se aprovechan los delincuentes informáticos, mal llamados hackers, perdónenme, pero yo no les tengo ningún respeto a esa clase de personajes cobardes, ¿no? En su mayoría, ¿no? Que aprovechan el conocimiento para fastidiar. Entonces, estos personajes nos ponen en alto riesgo a las empresas a través del hilo más débil, ¿no? De la parte más débil del hilo, que es precisamente los empleados. ¿Por qué? Porque no los tenemos concientizados. Pensamos que la capacitación técnica le corresponde a los de seguridad en informática. La gente común y corriente, ¿no? La recepcionista, el poli, el asistente, todos, ¿no? Pensamos que la responsabilidad de la seguridad en tecnologías de información le corresponde al CISO, ¿no? Como les gusta que les digan. A mí son nombrecitos que la verdad es que
no me gustan para nada, ¿no? Al responsable de seguridad en tecnologías de la información, y la verdad es que no hay un solo responsable de seguridad en tecnologías de información que pueda resolver el problema si no hay conciencia. Fíjense lo que les estoy diciendo. Si no hay conciencia por parte del personal, por parte de los trabajadores, de la forma correcta y de los riesgos que pueden correr, primero personalmente y después de la afectación que le pueden dar a la empresa. ¿A qué me refiero? Bueno, pues es el teléfono celular de última generación, el iPhone 825, bueno, ya no sé en qué número van, pero por eso le ponemos el iPhone 825. ¿Y cuál tiene tu hijo? No, pues tu hijo tiene el cacahuatito que se sacó en los cereales, ¿no? Y entonces el chaval está esperando que llegue el papá o la mamá con el teléfono celular iPhone 825 para ponerse a jugar un ratito, para ver qué se siente tener un teléfono que sí sirva, ¿no? Y entonces el papá o la mamá, como va a estar muy cansado, le va a prestar el teléfono, la tableta, ¿y qué va a hacer el chaval, no? O la gente joven, finalmente son los adolescentes, de todo, ¿no? Va a consultar de todo, va a publicar de todo, va a bajar de todo, lo que se pueda, el teléfono va a estar descargado, ¿no? Y por supuesto que al otro día el papá o la mamá lo van a conectar a la computadora por las prisas del trabajo, y ese acto sencillo puede ser suficiente para que entonces todos esos códigos maliciosos que de alguna manera y de forma involuntaria el chaval bajó, ¿no? Al momento de estar cotorreando con el teléfono, van a poner en riesgo la computadora del empleado. Y el empleado se va a conectar a la infraestructura de la empresa y bueno, pues ya no les platico qué es lo que sigue, ¿no? Entonces, no hay ningún responsable de seguridad que pueda ser eficiente si el personal, y esto incluye a los directores generales, ¿eh? Y si me lo preguntan, todavía es más importante los directores generales. Yo soy director general, no, espérame tantito, a mí no me apliques estas políticas, ¿eh? Porque yo soy el director general. Y aparte, como estamos en pandemia, mi niño tiene que venir a jugar porque no va a estar en la casa solito. Entonces me lo voy a traer a la oficina y hazme a favor de abrirle todos los permisos para que haga lo que quiera. Ojalá, ¿no? Entonces resulta que hay políticas de seguridad, en el mejor de los casos, para todos, menos para los altos ejecutivos. Y los altos ejecutivos son los más burros en relación al tema de el cuidado con este tipo de dispositivos, y entonces ponemos en riesgo a toda la empresa. ¿Y quién tiene la culpa? El pobre del CISO, ¿no? Y el pobre del CISO, la verdad es que nunca va a resolver el problema si no lo ayudamos en el entorno de la propia empresa. Créanmelo que en nuestra experiencia el hecho de concientizar, de tener cursos de concientización para el personal abate en un 75% la problemática de ser vulnerados. Y entonces ya le podemos dejar ese 25, ese 20 que queda a toda la infraestructura informática, ¿no? Y por supuesto, no todo es electrónico. Hay situaciones documentales relacionadas con licitaciones, relacionadas con contratos, ¿no? En donde no todo se resuelve a través de posible evidencia o datos de prueba electrónicos. Así pues, ¿no? Tenemos que tener una metodología. Para esto hay una metodología. Yo esta metodología la tengo publicada en 2010, ¿no? Que se publicó mi primer libro, Cibercriminalidad, Fundamentos de Investigación en México, cuya tercera edición se publicó en el año 2018, en donde todo inicia con la solicitud de una autoridad. ¿Quién es la autoridad? En nuestro caso, en tecnologías de información, puede ser su jefe, puede ser el jurídico, puede ser el dueño de la empresa. En donde la primera parte, el procedimiento del lugar de los hechos, implica la identificación, fijación y preservación. Esto es garantizar que no se va a perder esa información que me permita resolver el caso. Ya después veremos si la vamos a procesar y, por supuesto, si vamos a generar no un informe técnico. El informe técnico no sirve para maldita la cosa porque no lo entiende nadie, ¿no? Le damos un informe técnico jurídico y el jurídico dice, ah, pues sí, está padre, ¿eh? Qué padre. ¿Qué es ¿Qué es spoofing? ¿Qué es Vexcam? Ah, pues quién sabe, entonces ahí lo ponemos en un rincón, no sirvió de nada, ¿no? La recomendación es que generemos dictámenes periciales, que es un documento con sustento técnico-científico que va a responder a un determinado o determinados planteamientos que van a dar solución precisamente a qué fue lo que sucedió, por qué me sucedió, y entonces cuando yo tengo una auditoría relacionada con fuga de información de datos personales, y yo tengo esto implementado, bueno, pues por supuesto que voy a tener respuestas que van a evitar que la multa sea enorme y que el de sistemas lo puedan meter a la cárcel. La sanción, de acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares, en caso de que exista una fuga voluntaria, ¿no? Ilícita de una base de datos,
puede llegar hasta 6 años de prisión. Y por supuesto, como ven ustedes, siempre aplicando lo que conocemos como cadena de custodia. Entonces, ¿qué es la cadena de custodia? La cadena de custodia es el documento que me permite darle trazabilidad, esto es, por qué manos pasó el indicio, ¿no? Y la seguridad de la mismicidad de lo que estoy utilizando. El ISO 27037 y el NICE 289, que son estándares relacionados con tratamiento de evidencia digital y cadena de custodia, están equivocados. No es que estén equivocados del todo, no están bien. Y como no están bien, y como de esos procedimientos depende de que una persona termine en la cárcel o no, o pierda su trabajo o no, entonces, bueno, tienen áreas de oportunidad, confunden precisamente lo que es la cadena de custodia con la situación de integridad. La integridad depende de los procedimientos de identificación, fijación y preservación, no de la cadena de custodia. La cadena de custodia es un documento que acompaña siempre a la evidencia, ¿no? Entonces es un documento que si yo no sé qué hacer como agente de seguridad, bueno, voy a identificar, fijar y preservar, y cuando cambie de manos voy a generar la cadena de custodia, aunque yo no lo analice, ¿no? Y esta cadena de custodia va a viajar con ese disco duro, con esa computadora, con ese teléfono celular, hasta que el jurídico determine qué va a hacer con él. ¿Lo va a utilizar para correr al empleado? ¿O lo va a utilizar para presentar una denuncia penal? ¿O lo va a utilizar para defenderse o para generar una demanda mercantil? Porque déjenme decirles que hoy día tenemos una gran cantidad de fraudes a través de correos electrónicos que vemos nosotros, que atendemos nosotros, y dentro de los servicios que brindamos, evidentemente, nosotros ayudamos a identificar de quién es la responsabilidad para que te puedas defender de un juicio mercantil o para que puedas enfrentar un juicio mercantil, ¿no? Ven ustedes que no es nada sencillo. Todo esto se lleva a cabo precisamente a través de un planteamiento, una metodología adecuada con las herramientas adecuadas que me permitan preservar esos datos de prueba, que me van a permitir generar a través de una correcta metodología un dictamen pericial. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que cuando es el incidente, fíjense, ahí en la gráfica que están viendo, en la imagen que están viendo, cuando es el incidente, en ese momento yo tengo que aplicar procedimientos de identificación, fijación y preservación. Por eso la herramienta que van a ver a continuación es fantástica, porque me permite en tiempo real poder identificar y poder preservar, ¿no?, muestras de estos datos de prueba para tomar la decisión entonces de identificar cuáles son los equipos que han sido o que han sufrido un daño relacionado con el uso inadecuado por parte de un usuario o con un código malicioso. Tampoco me gusta decirles virus, ¿no? Son códigos maliciosos, porque finalmente son programas de cómputo hechos para fastidiar programas de cómputo. Y entonces tomar la decisión de manera muy precisa dónde generar imágenes forenses para entonces ya proceder a realizar este procesamiento, este análisis y esta generación de dictámenes periciales. Pero el gran reto es que evidentemente nadie sabemos hacer esto. ¿Y eso con qué finalidad? Bueno, si voy a tomar la decisión de presentar una denuncia ante el Ministerio Público y el Ministerio Público, a través de sus peritos, de quienes deberían de ser los responsables de analizar evidencia digital, los cuales van a generar un dictamen pericial, el cual debe ser igual al que yo voy a generar, ¿no?, con la finalidad de que cuando esto sea presentado en juicio, el juez no tenga ninguna duda, ¿no?, de la integridad y de la mismidad de los posibles, en este caso, del medio de prueba que se va a convertir en prueba, ¿no?, con la finalidad de sancionar al delincuente. Y esto sería, ¿no?, en resumen, una plática muy breve en relación al tema relacionado precisamente de la importancia y de los retos y para qué sirve una investigación forense, ¿no?, aplicada a incidentes relacionados con tecnologías de la información. Ahí tienen mi contacto, yo quedo a sus órdenes, le regreso el control a Nina para que nos haga la presentación, en este caso ya de Aníbal. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Como ven, es un tema amplísimo, con varias aristas, que conducido con este enfoque multidisciplinario, pueden aplicarse sanciones, responsabilidades, en fin, ¿no?, en términos que tienen impactos legales, financieros y a últimas, pues en temas de la imagen también de la organización, ¿no? Esta plática fue
a manera introductoria, con mucho gusto, si requieren que tengamos una sesión particular, estamos a la orden. Ahora le vamos a ceder el micrófono a Aníbal Muñoz. Aníbal Muñoz es consultor senior del equipo de ciberinteligencia. Cuenta ya con amplia experiencia, varios años, al menos unos 10, en temas de inteligencia e investigación. Y el día de hoy se va a enfocar en hacernos una presentación, una demo sobre cómo se ve la tecnología, la solución que mencionó Oscar, que en este caso se llama Encase Endpoint Investigator, para estos entornos, como lo mencioné al inicio, empresariales, donde no podemos tener muchos dispositivos y el reto es cómo vamos y hacemos bajo demanda validaciones de algunos comportamientos que pudieran ser de riesgo y a partir de ahí hacemos el proceso de fijación y preservación de la evidencia. Muchas gracias, Aníbal. Adelante, por favor. Muchas gracias, Mina. ¿Me escuchan bien? ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Sí, adelante. Gracias. Bien, como mencionaba, lo que vamos a ver a continuación es un ejemplo, un caso más práctico de lo que acaba de mencionar Oscar, especialmente en el proceso o en la parte del proceso de identificación y preservación de la evidencia y procesamiento de la misma. ¿Okay? El caso está enfocado a robo de información. Un poco de contexto sobre lo que vamos a ver. Es una empresa, lo que tenemos aquí es, son datos de una empresa donde parte de la información que es confidencial de la misma se ve comprometida, cae en manos de un competidor. ¿Okay? Tenemos dos personas de interés, un director financiero, una presidenta, directora de otra área, y el resto, y digo a modo de contexto, ¿no? El resto de información o la parte de cómo funciona esta empresa es que gran parte de su personal trabaja desde casa, trabaja desde lugares públicos, como pueden ser habitaciones de hotel, como pueden ser cafés, Starbucks, etcétera. ¿Sí? Entonces, en gran parte, la información que nosotros podemos recolectar a través de la herramienta que vamos a ver a continuación, que es Encase Endpoint Investigator, se puede realizar, como mencionaba hace un momento Oscar, en tiempo real. ¿Ok? Y de los diferentes dispositivos de cualquier empleado dentro de nuestra empresa. Para este caso específico, nos vamos a centrar en un archivo de Excel, que es el que contiene información confidencial. Esta información cayó en manos de un competidor a partir, o desde más bien, el equipo de cómputo que pertenece al director financiero. ¿Sí? El director financiero alega que fue otro director quien solicitó la información que él compartió. Esta otra persona dice que en ningún momento pidió ningún tipo de información, mucho menos confidencial, a nuestro objetivo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? A través de Encase Endpoint Investigator, nosotros vamos a ver el proceso de identificación, fijación y preservación de la evidencia. Nosotros vamos a atender lo que es la resolución de las preguntas que se detallan cuando nosotros realizamos el planteamiento del problema. Como hace un momento mencionaba Oscar, parte de esta solicitud que se dispara a partir de, puede ser el dueño de la empresa, puede ser un director, es generar un dictamen pericial y parte de ese dictamen pericial es resolver o identificar las preguntas que nos van a ayudar a resolver qué es lo que sucedió. ¿Sí? Y finalmente, vamos a ver cómo se hace este procesamiento y análisis de información a través de Encase Endpoint Investigator. Por favor, cualquier duda, deténganme sin ningún tema. Ok, entonces de entrada, Encase Endpoint Investigator es una herramienta de escritorio. Nosotros, como analistas, va a ser nuestro área de trabajo todo el tiempo. Dentro de Encase, nosotros podemos generar casos específicos, casos de investigación, y estos casos de investigación van a ir ligados a un tipo de evidencia, van a ir ligados a un tipo de análisis específico y sobre todo van a ir ligados a una metodología. Nosotros ya podemos tener o atender a una metodología definida dentro de la empresa. Esa la podemos reflejar dentro de Encase o podemos hacer uso de diferentes metodologías dependiendo del tipo de caso
que nosotros estemos analizando al momento. ¿Okay? Para efectos de esta demo, tenemos ya generado el caso robo de información. Cuando nosotros generamos un caso dentro de EnCase Endpoint Investigator, nosotros definimos ciertos parámetros, que es de entrada quién va a trabajar sobre el caso, el número de caso y a qué atiende ese caso. EnCase nos permite de manera automática generar un respaldo de toda la información que nosotros generemos o guardemos durante el proceso de investigación en una unidad independiente como parte del proceso para poder tener respaldados todos los datos y avances que nosotros realicemos. Ese respaldo de información se puede generar en un lapso de entre 30 minutos hasta 12 horas. Es parametrizable por el analista o examinador y dependerá mucho del tipo de caso que estemos realizando. ¿Okay? Una vez que nosotros ya definimos los parámetros y la metodología que queremos utilizar en la investigación que vamos a realizar, lo que procede es a añadir evidencia. Nosotros podemos obtener evidencia dentro de EnCase de, digamos, a grandes rasgos, dos formas diferentes. Tenemos, por un lado, toda la información fría, que son imágenes forenses o que ya fueron realizadas con anterioridad. Podemos conectar discos externos que contengan esa evidencia o podemos adquirirla en tiempo real a partir de dispositivos que nosotros previamente ya tenemos configurados con el agente de EnCase y dispositivos, por supuesto, que están o pertenecen a la empresa, en este caso, y podemos obtenerlos directamente desde una vista de red. ¿Sí? Nosotros podemos ir a buscar elementos dentro de nuestra red, objetivos que serían todos estos equipos de los empleados y generar de forma proactiva, primero que nada, esa fijación de evidencia de forma constante o cuando ya sucedió el caso, como es en este momento, obtener la información que nosotros consideremos necesaria de acuerdo a la metodología que estamos empleando para continuar con el proceso de investigación. En este caso, la evidencia ya fue recolectada. Una vez que nosotros recolectamos esa evidencia, podemos realizar, o procedemos más bien a realizar el procesamiento de la misma. Cuando nosotros visualizamos la evidencia, lo hacemos de manera muy general y en este caso lo que tenemos es la unidad de disco del equipo comprometido, ¿no? Habíamos hablado de una persona objetivo que se llama Jim, en este caso. Fue el equipo de cómputo desde donde salió la información confidencial de la empresa que nosotros queremos rastrear en este momento. Cuando hacemos el proceso de fijación, bueno, identificación, fijación y preservación de la evidencia, nosotros generamos ciertos datos que nos permiten garantizar la integridad de esa evidencia, entre ellos, sobre cada disco, sobre cada archivo, sobre cada elemento que nosotros fijamos y preservamos, se genera un hash que nos permite identificar el proceso raíz, o el elemento raíz, más bien, de la evidencia que estamos preservando, para posteriormente garantizar que no se vaya a alterar de ninguna forma la evidencia, y si sí, podemos notarlo. ¿Ok? Cuando nosotros ya tenemos la evidencia dentro de EnCase, nosotros ya hicimos la identificación, fijación y preservación, podemos proceder a la parte de procesamiento y análisis. El procesamiento lo hace de forma automática EnCase. Nosotros le indicamos, ¿sí? Durante el procesamiento de la evidencia, qué son los elementos sobre los cuales queremos que se base o identifique de forma automática. En la mayoría de los casos pueden ser correos electrónicos, pueden ser tipos de archivos. Nosotros podemos generar listas de palabras claves, ¿sí? Y sumarlas como diccionarios dentro de EnCase para que en cualquier documento, en cualquier carpeta, en cualquier momento que identifique alguna de estas palabras, nosotros podamos reconocerla de forma más fácil, ¿sí? Una vez que se realiza este procesamiento, de nuevo, es algo que ya tenemos identificado, perdón, realizado en este momento, podemos proceder a la parte de análisis.
En este caso, nosotros sabemos cuál es el archivo que fue compartido, pero no sabemos dónde se encuentra dentro del equipo que preservamos. Podríamos realizar una exploración manual sobre todos y cada uno de estos elementos. ¿Sí? Por ejemplo, ir, ver, buscar, como es en este caso, dentro del escritorio del usuario objetivo. Aquí podemos identificar el documento y, como decía hace un momento, podemos ver las propiedades del mismo. De entrada podemos ver los datos del tipo de archivo que es, podemos ver la fecha de creación, la última vez que fue accedido, si esta información nos es útil para identificar si en algún momento fue modificado de forma posterior a, en este caso, cuando se compartió con esa persona o esas personas externas a mi organización. Y sobre todo, tenemos los hashes que nos permiten garantizar la integridad de esta información. Realizar el proceso de esta forma generalmente no es óptimo, a menos que sepamos exactamente lo que estamos buscando. De todas formas, nosotros podemos generar etiquetas o más bien etiquetar cada uno de los elementos de evidencia que nosotros vamos a utilizar a futuro para generar reportes. Eso lo vamos a dejar de lado en este momento. Pero lo importante aquí es que como nosotros ya realizamos un procesamiento previo de esta información, nosotros podemos realizar la búsqueda por elementos específicos. En este caso, puedo buscar por tipos de archivos y además sé que la información se compartió o se pudo haber compartido vía correo electrónico. Entonces, EnCase nos permite, aquí de lado, de hecho tenemos un panel que nos permite filtrar información dependiendo el tipo de dato, el tipo de archivo o el tipo de elemento que nosotros estemos interesados en buscar y analizar. En este caso, me voy a centrar en dos partes, que es correo y es documentos. Nosotros podemos hacer esa búsqueda o ese filtrado de la información directamente sobre toda la unidad. En este caso solamente es una unidad de disco lo que tenemos como evidencia. Si tuviéramos más n cantidad de elementos como evidencia, podríamos realizar la búsqueda y el filtrado sobre todos y cada uno de ellos, o sobre la vista actual, la carpeta actual o el disco de imagen forense que estemos analizando al momento. ¿Sí? Eso ya depende del analista. Y una vez que realizamos ese filtrado, se va a mostrar en una pestaña adicional como resultados todos aquellos elementos que coincidan con el criterio de la búsqueda que nosotros realizamos. En este caso, decíamos, nos centramos en dos, correo electrónico y documentos. En esta pestaña de resultados que nos muestra EnCase, nosotros tenemos diferentes elementos. Primero, hace un momento yo ya había realizado la etiquetación, o había marcado un elemento, que era esta, para realizar o integrarlo a mi reporte. Eso lo podemos ver de forma resumida en esta pestaña. Y después tenemos la evidencia que fue filtrada a través de los elementos que nosotros acabamos de realizar. ¿Sí? En este caso podemos ver, tenemos aquí la pestaña de correo, tenemos la de documentos, podemos realizar o proseguir el proceso de análisis a partir de cualquiera de estos dos elementos. Si yo quisiera revisar el correo electrónico, por ejemplo, de nuevo podríamos ir y explorar cada uno de estos elementos, ¿sí? Dentro de la información que fue recolectada. Podemos ver una vista, más bien podemos tener una vista previa de cada correo electrónico que fue enviado, recibido dentro de la cuenta que estamos analizando, directamente desde la interfaz de EnCase. Pero de nuevo partimos o llegamos a la conclusión de que este proceso no sería óptimo, tenemos que revisar todo el correo. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es buscar primero que nada el documento. Aquí tengo una lista de diferentes tipos de archivos que fueron procesados e identificados por EnCase. Lo que voy a hacer es ordenarlos y buscar, en este caso ya sabemos que es un archivo de Excel. Entonces vamos, buscamos la extensión. Aquí tengo identificado el archivo. Vemos que es el mismo archivo que yo había marcado previamente. Y ahora sí, puedo rastrearlo directamente desde esta pestaña de resultados. ¿Sí? Al momento en que yo doble clic, me lleva exactamente al lugar dentro de la evidencia donde se encuentra este archivo. Y en este caso, este archivo está dentro del correo electrónico de nuestra persona de interés y específicamente en el correo que en este momento ya se volvió parte de nuestra evidencia. Nosotros directamente aquí al
tener la vista previa de in-case, podemos realizar un pequeño análisis, o un análisis previo, perdón, sobre estos datos. En este caso, estamos viendo las cabeceras del correo, no sé si se alcanza a ver claramente. Sí, podemos ver aquí que efectivamente Jim piensa que esta otra persona fue quien solicitó la información. Sin embargo, a través de la identificación de las cabeceras, nosotros podemos ver que no es así. Sí, podemos ver que aunque estaba enmascarado con el correo de una persona interna, este correo o esta solicitud provino desde una fuente externa, un correo de Gmail específicamente. Aquí vemos la fecha en que fue enviado el archivo, sabemos que fue adjunto, sabemos que es la versión, porque nosotros ya revisamos los datos de forma previa, como estamos haciendo aquí. Sabemos que es el archivo por la fecha en que fue modificado la última vez. Aquí podemos ver esos datos nuevamente en el momento en que salió el correo electrónico. Y ahora esto se vuelve parte fundamental de mi evidencia. Lo siguiente que nosotros haríamos, dependiendo de nuestra metodología, sería preservar esta parte vital para posteriormente añadirla al dictamen pericial. Eso lo podemos hacer ya sea directamente aquí en la imagen forense que nosotros ya tenemos, generando el reporte específico de evidencia, ¿sí? Nosotros podemos marcar este elemento, como ya habíamos visto, lo podemos marcar para, como hicimos anteriormente con el archivo Excel, marcarlo para reporte. Posteriormente, nosotros generaríamos ese reporte, ¿sí? En que nos permite crear plantillas, de forma preliminar para posteriormente presentar los datos del caso, presentar la evidencia y cualquier otro elemento que nosotros queramos generar y añadir al dictamen pericial. O en su defecto, si nosotros no queremos incluir dentro o no es necesario, o de nuevo depende de la metodología, aclaro, no es necesario incluir toda esta evidencia, toda la imagen de forense que se hizo del equipo de nuestro objetivo, y solamente queremos incluir el mensaje, nosotros podemos exportarlo directamente desde aquí a un formato MSG, que es de correo electrónico. Podemos guardarlo dentro de nuestro sistema y añadirlo a la evidencia principal con la respectiva cadena de custodia correspondiente a todos y cada uno de estos elementos, ¿sí? Para no tener la necesidad de mostrar todos y cada uno de estos pasos para llegar a la evidencia que nosotros vemos en este momento como crucial para resolver el caso o responder las preguntas que se generaron durante el planteamiento del problema. Para finalizar, todos y cada uno de estos elementos que nosotros ya señalamos, digo, aquí ya llegamos a la evidencia crucial dentro del caso. Lo siguiente sería añadirla a ese dictamen pericial, ya sea, bueno, de entrada con la respectiva cadena de custodia, como habíamos mencionado, y finalmente ya sea como parte del proceso completo de identificación o simplemente como el mensaje de correo electrónico. Para ello, nosotros podemos, en caso de que fuera necesario incluir toda la evidencia, ya vimos que podemos generar un reporte específico de la evidencia que se genera, o incluso podemos generar un reporte completo de todos y cada uno de los elementos que fueron identificados dentro de nuestra evidencia, nuestra imagen forense, como puede ser, digo, aquí ya tenemos el correo electrónico específico del caso, pero podemos generar la evidencia de archivos, podemos generar la evidencia de correos completos, podemos generar la evidencia de navegación de Internet, de cualquier tipo de explorador, ya sea Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc. Y todos esos datos, a generarlos como reportes independientes, de nuevo con su respectiva cadena de custodia, ¿sí? Entonces nosotros aquí podríamos ver todos y cada uno de esos reportes con los elementos correspondientes, ya sea de archivos, ya sea de historial de navegación, ya sea de correos enviados o recibidos, dependiendo el caso de interés específico que nosotros tengamos al momento. Y de nuevo, todo esto se integra finalmente al documento que genera el área legal, que mencionamos que en su momento, que sería el dictamen pericial.
De mi parte creo que sería todo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna duda. Gracias, Aníbal. Ahora abrimos el espacio para preguntas y respuestas. Y solo manera de contexto, esto fue un recorrido muy rápido sobre algunas de las capacidades que, que nos provee esta herramienta, en donde ponemos particular énfasis con la primera parte de la sesión, los fundamentos teóricos y la metodología es crucial para que estas investigaciones forenses sean exitosas, ¿no? Definitivamente la herramienta es muy importante, pero el fundamento es metodología. Ahora, sin más, ¿nos ayudarías, Fer, a saber si tenemos preguntas para abrir este espacio? No, Citral, aún no hay preguntas. Perfecto, muchas gracias. Bueno, si no hay preguntas, Oscar, no sé si quisieras dar algún comentario final para el cierre de la sesión, a manera de el por qué, yo creo que te pediría ahí que nos ayudes con un resumen, énfasis del por qué es importante conducir investigaciones forenses digitales, ¿no? Si bien ya lo mencionaste hace rato, yo creo que no está de más como pilón que nos llevemos cierto mensaje. Desde tu perspectiva, y yo creo que eso es lo relevante, perdóname, Oscar, que te interrumpa, yo creo que el reto es hacer esa convergencia de visiones para la toma de decisiones de la alta dirección desde la perspectiva de tecnología con la perspectiva de negocio, ¿no? Con otras áreas. Así es, Nina, muchas gracias. Bueno, la reflexión sería, evidentemente, hoy les está costando mucho dinero a las empresas no hacer nada, ¿no? El no tener procedimientos, el no tener una metodología, ni tener, evidentemente, las herramientas adecuadas para poderlo lograr, les está costando dinero. ¿Cuánto dinero? Ay, Dios mío, tú lo sabes muy bien, ¿no? Tenemos historias de terror que van desde los 6, 7, 10 millones de pesos a los 400 millones de pesos, ¿no? Y todo a través de correos electrónicos, a través de un fraude que de repente hace un empleado, a través de pérdida de información. Entonces, eso les está costando muchísimo dinero. Entonces, el hecho de no hacer nada, pues simple y sencillamente, independientemente de las consecuencias económicas y las consecuencias en cuestión prestigio e imagen que pudiera tener una empresa, lo que hace es que los delincuentes siguen libres. Entonces, al final del día, no hay una persecución, no hay una sanción y de repente tenemos aquí historias de terror donde empleados durante 3, 4, 5 años que tienen los poderes suficientes de accesos y la falta de control por parte de las empresas, pues les van robando dinero, cantidades de dinero que de repente cuando las empresas se dan cuenta, pues estas cantidades ascienden a 10 millones de pesos, 15 millones de pesos, ¿no? Y el empleado lo hizo durante un lapso de 4 o 5 años. Entonces, por un lado, necesitamos resolver la problemática en cuanto a la pérdida económica que están sufriendo las empresas. Por supuesto, a mí, esa es una opinión muy personal, es muy importante sancionar al responsable, que los responsables sepan que el hecho que se estén utilizando los equipos de cómputo no significa que no tengamos la posibilidad de perseguirlos jurídicamente y técnicamente, como ya vieron, evidentemente el tiempo es muy poquito, pero en el caso de InCase, ¿no? Nos va a permitir conectar agentes, y la memoria no me falla, creo que era hasta 65,000 equipos de manera simultánea, ¿no? Nunca lo he probado de esa forma, ¿no? Pero bueno, ya la gente de la gente que nos dirá si eso es verdad o no, en donde podemos tener el control y el monitoreo de una gran cantidad de equipos al mismo tiempo, con la finalidad de que en caso de que tengamos un incidente, bueno, insisto, si no sabemos los procedimientos de análisis y generación de dictámenes periciales, por lo menos que tengamos la capacidad de preservar y evitar que esa posible evidencia o datos de prueba se pierdan, con la posibilidad de que ya sea a través de un tercero o ya sea a través de los peritos de un ministerio público, se pueda lograr la reparación del daño, es muy importante, y después sancionar a los delincuentes. Y sobre todo, la tranquilidad para las empresas, ¿no? Finalmente, eso es muy importante. Eso sería mi comentario. Muchas gracias, Oscar. Y mira, ya recibimos varias preguntas.
Voy a empezar con la primera que es muy rápida. Si no tengo presupuesto para comprar un software, ¿puedo contratar el servicio para una investigación? La respuesta es sí. Podemos apoyar y yo creo que eso es un diferenciador bien importante. Hace rato lo mencionó Oscar. No solo nos enfocamos en un reporte técnico, llegamos hasta un enfoque de dictamen pericial y brindamos acompañamiento y consultoría técnico-legal para ayudarles a identificar cuál es el siguiente paso, ¿no? Ahí te tomé el micrófono, Oscar, pero esa era muy rápida. Y otra que está interesante es, Oscar, ¿qué opinas de la ISO 27037 y 27042 para el manejo de evidencia digital? ¿Cómo no? En el caso de la primera pregunta, pues ya lo contestaste. Nosotros tenemos las capacidades de poderles dar el apoyo, ya sea a nivel consultoría, ya sea a nivel capacitación, ya sea a nivel generación de dictámenes periciales, y en su caso, inclusive la representación legal ante denuncias penales, ¿no? Y digamos, el acompañamiento con sus jurídicos en los casos mercantiles o en los casos civiles que se pudieran dar. Por otro lado, y como lo mencioné, las normas no están bien hechas. Desafortunadamente, no es que estén mal hechas, y no es que estén mal hechas a propósito, especialmente la 27037, y de ahí, pues evidentemente, se genera la que sigue, ¿no? Desafortunadamente, no creo que sea malintencionado, pero a la gente que le preguntaron o que dio su opinión, en su vida ha hecho una investigación forense seria, una investigación seria. Los procedimientos que nosotros tenemos, ¿no? Están fundamentados en las mejores prácticas de la SWGDA, que es el Grupo de Trabajo de Investigación Científica en Tecnologías de la Información, que desde 1998, aunque no lo crean, desde 1998 publica mejores prácticas relacionadas con tratamiento de evidencia digital, publica documentos que en su momento fueron aceptados por la Suprema Corte de Justicia y que en su momento fueron adoptados. Estoy hablando de principios de siglo, ¿eh? Conste que los ISOs vienen del 2012, 2013, el NICE viene del 2016. Yo aquí estoy hablando de los años 2000, ¿no? En donde estas metodologías son adoptadas por todas las policías del mundo, incluyendo las más importantes, ¿no? El Servicio Secreto, la policía francesa, la policía inglesa, el FBI, ¿no? Entre muchas otras, las cuales en PGR, no se van a reír, en PGR, por supuesto que lo aplicamos, y en este caso lo aplicamos por más de 15 años, mientras yo fui responsable de las materias. Entonces, el problema es que cuando tú comparas este tipo de metodología e identificas los errores en algunos conceptos, no en todos, en algunos conceptos que tienen estas normas, entonces te das cuenta que están equivocadas. Ahora bien, el pretexto para la identidad privada es decir, ok, aplicamos esta normatividad, si nos hacen caso a nosotros y aplican nuestra metodología, ni quien se entere, y van a tener procedimientos perfectamente sustentables y perfectamente defendibles en juicios, porque defendemos juicios como peritos y defendemos juicios como abogados. Entonces, no van a tener ningún problema en ese sentido, ¿no? Hay que tener cuidado con la norma. Yo les recomiendo, si están interesados en el tema, que se hagan, en este caso, de la tercera edición de Cibercriminalidad, Fundamentos de Investigación en México, para que tengan más o menos una idea de la legislación, las herramientas, la metodología y qué es lo que yo llamo criminalística orientada a tecnologías de información. La editorial es Subijus, y ahí la van a encontrar en línea, sin ningún problema. Muchas gracias, Oscar. Y la última pregunta que tenemos, muy rápido porque nos quedan 2 minutos, es, si entro al buzón de un empleado, ¿me puedo meter en problemas jurídicos? Sé que como empresa somos dueños de la información. Es muy importante, tu pregunta es extraordinaria, es muy importante que tengas políticas de seguridad. Independientemente de que los recursos sean de la empresa, tú tienes que tener políticas firmadas de forma autógrafa en donde el empleado, ¿no? Sabe que la infraestructura y que todos los recursos son de la empresa y que puede ser auditado, inclusive si los recursos no son de la empresa. ¿Por qué? Porque tenemos teléfonos celulares, tenemos memorias, tenemos tabletas, ¿no? Entonces hay que hacer una política firmada autógrafa. Esas políticas, si la envié por correo, eso no sirve para nada, ¿no? Porque nos pueden meter en problemas de intervención de comunicaciones, que como lo mencioné, de acuerdo al Código Penal Federal, la sanción puede llegar de 6 a 12 años de prisión. Me pueden meter a la cárcel por responsabilizarme de información y por meterme donde no me llaman. Sí, tengan mucho cuidado. Así es. Muchas gracias, Oscar. Bueno, les agradecemos a todos su asistencia. Ya estamos sobre la hora.
Nuevamente, gracias por acompañarnos en esta sesión. En la barra pueden descargar un documento en donde está el CV de Cyborg para que tengan el contexto, ampliemos el contexto de las capacidades, nuestra área de especialización como empresa. Y también están nuestros datos de contacto. Les va a llegar vía correo electrónico la grabación de esta sesión y quedamos a la orden. Finalmente aprovecho para mencionarles que tenemos justamente un diplomado en cibercriminalidad e investigaciones en tecnologías de la información que iniciará en septiembre. Y tenemos otros cursos muy orientados a los temas que hablamos hoy, lo que necesitan con mucho gusto, estamos a la orden. Yo me presento al final, Citlalmina Hernández, directora de la unidad de ciberinteligencia forense y Back Office and Apps. También podemos apoyarles en otros temas. Nuevamente, muchas gracias y gusto en saludarles. Que tengan buen día a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias, Aníbal. Excelente día a Un todos. placer, gracias, que estén bien. Gracias. Buen día.